mío! ¡Richard Carapaz ganó! El campeón olímpico Richard Carapaz ganó la etapa 11 del Giro de Italia tras atacar en el último tramo de la carrera y sacar una ventaja de 10 segundos sobre sus rivales. En un país asediado por casi una década de corrupción gubernamental, control de las cárceles por parte de mafias que matan y extorsionan, en un país desilusionado, la labor de la Fiscalía dirigida por Diana Salazar se convirtió en un dique. Televistazo muestra su relevancia. La Embajada de los Estados Unidos, gremios productivos y la Conferencia Episcopal destacan el liderazgo y valentía de la exfiscal Diana Salazar en contra de la corrupción, impunidad y crimen organizado. Autoridades de gobierno, Fuerzas Armadas y Policía comparecen ante la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea para defender el proyecto urgente contra la economía criminal. Las clases presenciales se suspendieron en 269 escuelas y colegios de 4 cantones de la provincia de Chimborazo por un brote de tosferina con 166 casos sospechosos. Y en la entrega final de la serie sobre la industria pesquera, Televistazo describe los principales retos que los productores ecuatorianos deben superar, como la inseguridad, la renovación de sus flotas para mantener su liderazgo mundial. Más de 1000 personas hicieron fila en el centro de Guayaquil para postularse a una de las 200 vacantes que ofrecía una feria laboral. Muy buenas tardes, amigos. Iniciamos con la información este miércoles 21 de mayo del 2025, contándoles que hoy Richard Carapaz otorga una nueva alegría a Ecuador, sellando una 4ª victoria en el Giro de Italia. Buenas tardes, Steffi. Amigos, bienvenidos. El deportista carchense cruzó la línea de meta en el primer lugar de la etapa 11 de esta competencia y ascendió lugares en la clasificación general. Hola, Luigi. Buenas tardes, Gaby, Steffi y amigos. Richard Carapaz demostró que sigue vigente y se ilusiona con llegar al podio del Giro de Italia, una de las competencias más prestigiosas del mundo del ciclismo. Teo Pozo nos tiene un resumen de la prueba y del nuevo triunfo de la locomotora de Carchi. ¡Richard Carapaz ganó la etapa 11 del Giro de Italia! Hoy Richard Carapaz selló la 4ª victoria en el Giro de Italia, una en 2018 y las etapas 4 y 9 de 2019, año en el que se consagró campeón. La etapa 11 del Giro de Italia se disputó entre Viareggio y Castelnuovo de Monti. Fue un recorrido de 186 kilómetros en el que prevaleció la alta montaña. Richard Carapaz inició la prueba de forma estratégica y lideró a la escuadra EF Education Easy Post. En el tramo inicial, el colombiano Nairo Quintana y otros 4 ciclistas conformaron la fuga. Fue una exigente jornada que incluyó un puerto de primera categoría y 2 de segunda categoría. Carapaz demostró que está en un gran momento y que goza de un sólido estado físico. A falta de 9 kilómetros, el pelotón alcanzó a la fuga. Los favoritos fueron cautos, pero el ecuatoriano fue agresivo y atacó. ¡Vamos, Richard! ¡La victoria de Latinoamérica está contigo! ¡Ahí se viene la locomotora del Carchi! ¡Miren ustedes! ¡Mira para atrás! Carapaz marcó el ritmo de la competencia y sacó una ventaja amplia a sus rivales. El campeón olímpico de Tokio 2020 exhibió todo su talento en el complejo ascenso. En los kilómetros decisivos, Carapaz aumentó la velocidad y fue inalcanzable para los otros ciclistas. Con una magnífica demostración, Richard Carapaz cruzó la meta en solitario y se quedó con el primer lugar de la etapa. Triunfo inolvidable. He tenido una muy buena oportunidad, ¿no? Sabía que era un día duro, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, se ha visto una selección bastante grande en el primer puerto, pero bueno, ¿no? Al final he intentado probar piernas y mira, ese ha sido un ataque decisivo que me ha validado para estar hasta aquí en meta. Esta fue la 8ª victoria en etapas de las grandes vueltas. Y después de mucho tiempo creo que revalidar aquí en una grande es muy especial, ¿no? Para mí es una cosa que bueno, me llena de mucha ilusión y además pues que tenía el motivo justo para celebrarlo, ¿no? Mi esposa y mi hijo estaban de cumpleaños, así que pues este triunfo va para ellos. El tricolor ascendió al 6º lugar de la clasificación general.
está a 1 minuto 56 segundos del mexicano Isaac del Toro, que es el líder cuando restan 10 etapas por disputarse. Richard Carapaz se ilusiona con pelear por el título del Giro y volvió a demostrar que es el mejor ciclista ecuatoriano de la historia. Y más adelante tendremos otras noticias deportivas, pero antes lo invitamos a que participe en nuestra encuesta escaneando el código QR que va a ver ahora mismo en su pantalla. Y nosotros le preguntamos a usted, ¿cómo cree que le irá a Richard Carapaz en el Giro de Italia? ¿Cree que ganará más etapas? ¿Se subirá al podio o se irá a casa con las manos vacías? Escaneando el código QR que ve ahora mismo en su pantalla, usted podrá participar en esta encuesta y ser parte de nuestro noticiero. Economía criminal, un proyecto polémico. La Comisión de Desarrollo Económico trata el proyecto de ley contra la economía del crimen organizado. Esta mañana los ministros del Interior y de Defensa, el comandante general de Policía y el jefe del Comando Conjunto comparecieron en esa mesa legislativa. Adriana Bermeo está en la Asamblea Nacional. Adriana, adelante con la información, cuéntanos. ¿Qué tal, Gaby? Así es, al mediodía de este miércoles se llevaron a cabo las 2 primeras sesiones de la Comisión de Desarrollo Económico para tratar este proyecto de ley económico urgente que busca, según el gobierno, enfrentar las economías criminales. En la primera sesión se abocó conocimiento de la propuesta y en la segunda intervinieron el ministro de Defensa, ministro del Interior, comandante de la Policía y jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Llamó la atención que fue una sesión corta de apenas 40 minutos. Inició a las 12, terminó 12:42. Cada autoridad tuvo 5 minutos para comparecer y resaltaron, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas, debido a que en el último año desarrolla funciones adicionales, necesita de recursos e instrumentos que se podrían obtener con este proyecto de ley. Escuchemos parte de sus declaraciones. La oportunidad y posibilidad de canalizar donaciones y aportes de la empresa privada y la sociedad civil como parte del esfuerzo nacional contra el crimen organizado. En un marco de conflicto armado interno, incrementar las capacidades militares del Ecuador es una necesidad estratégica para garantizar la soberanía. Hemos revisado esta ley. ¿Quién puede oponerse a proteger a personas de bien? ¿Quién puede oponerse a la prohibición del reclutamiento de menores? ¿Quién puede oponerse a la incautación de los bienes de posesión del crimen organizado? Antes de iniciar la sesión de esta comisión legislativa, su presidenta Valentina Centeno dijo que ahora este proyecto será denominado como Ley de Solidaridad Nacional. Además, al insistirle en cuestionamientos sobre cómo se realizarán los cambios penales que aborda esta ley, ella dijo que la mesa legislativa dará prioridad a los cambios económicos. Está previsto que hoy en la tarde acuda a la Asamblea Nacional una representante o un representante de la ministra de Economía y también un representante del Servicio de Rentas Internas para aportar con los cambios que se podrían hacer en este proyecto de ley que, insistimos, esta es apenas la primera y la segunda sesión que se realiza. Nosotros continuaremos pendientes. Muy buenas tardes. El proyecto de ley orgánica para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno le otorga superpoderes al bloque de seguridad, que actualmente está conformado por policías, militares, ministerios del Interior y Defensa. Un abogado constitucionalista y otro penalista analizan los 6 artículos que se refieren al bloque de seguridad. Merlin Ochoa con sus argumentos. En el proyecto de ley orgánica para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno, se menciona el bloque de seguridad en 6 artículos y una transitoria. Se propone la creación de un poderoso bloque de seguridad, una instancia que concentrará funciones operativas, económicas, judiciales y estratégicas, lideradas por el presidente de la República. Prácticamente se le están dando las decisiones que tienen que ver con los fiscales, los jueces e incluso en unos casos con la superintendencia de bancos, por ejemplo,
con la UAFE, por ejemplo, en temas de medidas económicas. Es decir, el presidente de la República va a concentrar prácticamente el poder de todos los demás poderes del Estado, vinculados a los temas que tienen que ver con justicia. En el artículo 19 se menciona las atribuciones: definir medidas financieras contra economías criminales, recolectar información de inteligencia para prevenir ataques armados, ubicar zonas de seguridad, coordinar seguridad física y cibernética contra sabotajes, desarrollar estrategia de comunicación unificada, establecer controles fronterizos y controlar el sistema de vigilancia de entidades públicas, y aprobar informes para expulsar extranjeros vinculados al conflicto. Con estas normas de aquí, a cualquier persona que pueda ser extranjero, mañana le hacen un informe que diga, que además dicen que por seguridad es reservado, que diga que está vinculado a un grupo de delincuencia organizada, y usted empieza a expulsar empresarios, ciudadanos extranjeros, periodistas, lo que usted quiera, porque esa norma no discrimina. El documento habilita el bloque de seguridad para señalar zonas de seguridad donde se permitirían allanamientos sin orden judicial. Los allanamientos estarán sujetos a control posterior del juez especializado. Eso también es inconstitucional. La garantía de inviolabilidad de domicilio está en instrumentos internacionales de derechos humanos. Está también como una garantía del derecho al debido proceso por parte de la Constitución, y el Código Orgánico Integral Penal tiene todo un capítulo en el cual va reglamentando las formas de allanamiento. En el mismo artículo 29 también se reforma las detenciones con fines investigativos de hasta 24 horas de personas bajo la figura de excepción del conflicto armado. También con eso están violando garantías del derecho al debido proceso que están taxativamente establecidas en la Constitución de la República del Ecuador y también en múltiples instrumentos de derechos humanos. Actualmente el bloque de seguridad está integrado por los ministerios de Defensa, Interior, Policías y Militares. El proyecto especifica que su nueva composición será establecida en el reglamento de la ley, que tendría que emitir el presidente vía decreto ejecutivo en caso de ser aprobada. Diana Salazar, la guardiana de la ley. La Embajada de Estados Unidos, los sectores empresariales e industrial, la Iglesia y otros organismos se pronunciaron respecto a la renuncia irrevocable de la exfiscal general Diana Salazar. Destacaron su gestión, compromiso con la justicia y auguraron éxitos en sus desafíos personales. Fabiola Santana recogió las reacciones. El gobierno de los Estados Unidos fue uno de los primeros en reaccionar frente a la renuncia de la fiscal general Diana Salazar. La embajada estadounidense destacó su labor de 6 años. Durante su gestión demostró un firme compromiso con la justicia. En 2021, el gobierno de los Estados Unidos galardonó a la fiscal Salazar con el Premio Internacional a los Campeones Anticorrupción por procesar casos notorios de corrupción y contribuir a la transparencia en el Ecuador y la región. Los gremios se sumaron y auguraron éxitos profesionales. La Federación Nacional de Cámaras de Industrias de Ecuador definió el trabajo hecho como incansable contra la corrupción. Resaltó que Salazar se distinguió por un liderazgo valiente y una defensa decidida del Estado de Derecho en un contexto marcado por el avance del crimen organizado y el debilitamiento institucional. La doctora Salazar dejó un legado en la historia reciente del país, marcando un antes y un después en la lucha contra la corrupción e impunidad. El Comité Empresarial Ecuatoriano agregó que ella marcó un hito en el fortalecimiento del Estado de Derecho. Valoramos profundamente su integridad, liderazgo y capacidad técnica, así como su esfuerzo sostenido para hacer prevalecer la legalidad y el respeto a las instituciones democráticas. La conferencia episcopal agradeció su valentía y firmeza que dignificó la justicia y enfrentó a las mafias. Gracias por jugarse la vida y la paz de los suyos, defendiendo la probidad y la justicia como pocos lo han hecho en la historia reciente del Ecuador. Su persona y su acción le han dado a este país sosiego y esperanza. Diana Salazar recibió internamente cartas de reconocimiento de su equipo de trabajo y de la unidad de fuero de la Fiscalía. Por su parte, el expresidente Rafael Correa, a quien Salazar procesó por corrupción, se refirió a ella como un gran fraude. Dijo que en un Estado de Derecho no habría llegado a nada y que hoy estaría presa.
Diana Salazar se destacó por afrontar una corrupción generalizada y el desarrollo de actividades criminales en todos los estamentos del Estado. Desde la Fiscalía General del Estado se encargó de devolver a esa institución su rol de perseguir el delito, y fue el cumplimiento de sus tareas lo que la erigió como una figura distinta. En un Estado que cojea por el lado de la institucionalidad, donde las leyes no son los referentes porque han sido sustituidas por prácticas fraudulentas, las personas y sus equipos que encabezan las instituciones se convierten en ocasiones en la institución. No es el escenario ideal, pero en el caso de la Fiscalía General del Estado fue lo que pasó y eso marcó la diferencia. Diana Salazar resolvió moverse ante un modelo político que fue creado para garantizar inmunidades e impunidades. Ella evitó mimetizarse con una corrupción que pudo haber pasado de agache si ella no hubiera tenido la voluntad de develarla y perseguirla hasta lograr que sea sancionada y que sus autores estén procesados, presos o prófugos. Su tarea no se limitó a la corrupción en la administración pública. Tuvo ante sí un Estado en parte cooptado por el crimen organizado y en proceso de disolución, y sus actuaciones la convirtieron en dique, en la piedra de toque para mafias acostumbradas a no tener obstáculos y a tener aliados hasta en la Asamblea. Es ante ese panorama de caos y desesperanza que conviene aquilatar la decisión de Diana Salazar de ser guardiana de la ley. Tuvo actitud y determinación, hizo frente a poderes gigantescos, a billeteras infinitas, persiguió esquemas concebidos para disfrazar el delito y comprar incluso acciones de protección cotizadas en $150,000 en instancias tan relevantes como el Consejo de la Judicatura con Wilman Terán. Las investigaciones que lideró Diana Salazar terminaron confrontando al país ante verdades dramáticas: las cárceles en manos de las mafias, la justicia con autoridades corrompidas, actores del sector privado involucrados en prácticas delictivas, políticos funcionales al crimen organizado, instituciones como el Consejo de Participación Ciudadana, convertido en botín de un partido. En ese albañal, Diana Salazar fue referente. Ante la descomposición evidenciada, ante la desesperanza, ante el deseo creciente y masivo, frecuente en los sondeos de querer abandonar el país, la gestión del equipo de Diana Salazar fue vital para el momento que vive el país. Ella y la Corte Constitucional se convirtieron en esos últimos refugios, no infalibles, con falencias, pero impermeables ante los poderes que operan al margen de la ley. Se entiende que criminales y prófugos la sigan atacando. Lo hacen porque ella fue distinta y porque entendió que un servidor del Estado, para ser ejemplar, solo tiene que cumplir con su deber. Vamos a la pausa y al regresar. Las clases presenciales fueron suspendidas en 269 planteles de 4 cantones de Chimborazo debido a un brote de tosferina. Ya le contamos hasta cuándo rige la medida. Las clases presenciales se suspendieron en 4 cantones de Chimborazo por un brote de tosferina. El Ministerio de Educación confirmó 2 casos positivos y 166 sospechosos. Por ahora, la medida preventiva se mantendrá hasta este jueves 22 de mayo. En total, 269 instituciones educativas de los cantones Colta, Guamote, Penipe y Riobamba suspendieron las clases presenciales como medida preventiva ante el aumento de casos de tosferina en la provincia de Chimborazo. Según un comunicado del Ministerio de Educación difundido este martes 20 de mayo, se han confirmado 2 casos positivos y se investiga 166 sospechosos. La suspensión de clases aplica a unidades fiscales, particulares, municipales y fiscomisionales. La disposición rige desde la tarde del martes 20 hasta el jueves 22 de mayo. Durante este tiempo, más de 79,000 estudiantes recibirán clases de forma virtual. El Ministerio de Salud recomienda a los padres que mantengan en aislamiento por al menos 5 días a los menores que presenten síntomas respiratorios. Además, intensifican acciones como la vigilancia epidemiológica y vacunación. En Riobamba, capital de la provincia, la inmunización se desarrolla con normalidad en los subcentros de salud. Se constató la presencia de padres que acudieron con sus hijos menores de 7 años para completar su esquema de inmunización.
475 maestros que solo tenían el título de bachiller podrán hacer un proceso de 6 meses para obtener un título de tercer nivel. Diego Puente con el reporte. Ellos son profesores que durante años impartieron clases de inglés, ciencias sociales, ciencias naturales, lenguaje o educación física a niños, pero sin título universitario. En el país hay, según el Ministerio de Educación, 1.525 profesores bachilleres que educan principalmente en escuelas unidocentes, en zonas fronterizas o en sectores rurales. 475 de ellos buscan pertenecer al primer programa del Ministerio de Educación y la CENESID para obtener un título de tercer nivel en educación inicial, cuyo requisito más importante son los años de experiencia. Los docentes lo que requieren es comprobar su trayectoria a través de documentación validada. La experiencia se considerará a partir de los 5 o 8 años. Rodolfo Lemos presentó su carpeta. Ha sido profesor de Ciencias Naturales 18 de sus 55 años en el Colegio 24 de Julio en Pacto, una parroquia rural de Quito. Estudió biología en la Universidad Central, pero no se graduó. Ahora deberá aprobar un módulo de inglés y actualizar sus conocimientos. Entiendo que nos van a dar elementos de pedagogía y didáctica para profundizarlos, sobre todo por el hecho de que, como toda ciencia, siempre va avanzando. Alba Balseca da clases de inglés, aunque estudió contabilidad. No tuvo dinero para su licenciatura en enseñanza. Me perjudicó a mí mucho en haber sido cabeza de hogar, tener que haber mantenido a mis 2 hijos, sacarles adelante y no haber tenido el recurso necesario para poder obtener esta licenciatura, este título. Para inscribirse en el programa, los profesores deben ingresar a la plataforma ciaucenecid.gov.es/validatec, dar clic en el botón Ir al servicio y escoger Validación de Servicios Profesionales. El título de tercer nivel permitirá a esos maestros recategorizarse, tener un mejor sueldo y acceder a otros niveles de estudios. Más adelante en Televistazo, Estados Unidos planea instalar un escudo antimisiles llamado Cúpula Dorada. Ya le contamos cuáles fueron las reacciones de China y de otra potencia mundial. ¿Cuáles son los retos de la industria pesquera que generó más de 2.200 millones de dólares en exportaciones en el 2024? La inseguridad, la inestabilidad institucional y la necesidad de renovar la flota, que son algunos de los aspectos con los que debe lidiar este sector que genera 58.000 empleos directos. Tener una posición relevante en la industria pesquera mundial no es una labor sencilla. Mantenerse como segundo productor mundial de atún, liderar las capturas en el Pacífico Oriental cuando países como México y Estados Unidos tienen flotas más grandes y modernas, es una tarea que supone retos diarios. Quisiéramos que se homologuen las medidas de ordenamiento que nosotros cumplimos, que las cumpla todo el mundo. Otro reto es repotenciar la flota, no para pescar más porque las capturas tienen como límite la preservación de la especie, sino porque ello permite sostener una producción con denominación de origen altamente apreciada en los mercados europeos. Pero renovar la flota con las condiciones financieras locales es un asunto complejo. Otro de los inconvenientes a superar se ubica en el lado de la seguridad. La industria señala que se destinan $200 millones cada año a ese rubro, un monto que no se puede trasladar a los mercados. A ello se le suma la inestabilidad institucional que afecta la voluntad del sector de trabajar de la mano con las autoridades. Cuentan que, mientras otros países acuden a los foros internacionales con funcionarios que llevan años en cargos que son eminentemente técnicos, a ellos les toca lidiar con una alta rotación. Y eso también es un problema. Por el lado de los mercados, en el futuro se espera que la advertencia de la Unión Europea, que se conoce como tarjeta amarilla, se solucione pronto. Afirman que la parte técnica está resuelta, que lo que falta se debe gestionar en la cancha de la política. Mientras tanto, se continúa trabajando en la diversificación de la cartera de productos. Ya no tal vez en los productos tradicionales y ya más bien un producto más de valores agregados, tratando de maximizar el uso de nuestras materias primas, de otros insumos que se consumen dentro de la industria, lo cual permite ir diversificando a través del tiempo, muchas veces nichos de mercado a los cuales no se han extendido todavía.
La industria pesquera tiene claro que a diferencia de otros sectores no puede crecer exponencialmente porque trabaja con un recurso natural que además es protegido. Por ello, buena parte de los esfuerzos se concentran en la generación de nuevas ofertas para satisfacer los requerimientos de mercados que buscan calidad y sostenibilidad para sus consumos. Mundo. China pide a Estados Unidos abandonar la idea de instalar el escudo antimisiles cúpula dorada que fue anunciado por el presidente Donald Trump. El gobierno de Xi Jinping considera que esto desatará una carrera armamentística y aumentará la desconfianza entre las naciones. Estados Unidos apunta a tener el sistema de defensa más avanzado del mundo a un costo de $175.000 millones. La cúpula dorada que anuncia Donald Trump será un sistema de defensa en tierra, mar y espacio que incluye sensores, cohetes interceptores y otros elementos para proteger el territorio de alguna amenaza extranjera y que sea capaz de detener ataques con misiles de crucero, balísticos, hipersónicos, incluso de tipo nuclear. Es una inversión generacional para la seguridad de Estados Unidos y los estadounidenses, dijo el jefe del Pentágono Pete Hegseth. Pero a otra potencia mundial, a China, le parece una mala idea y pide a Estados Unidos abandonar el proyecto cuanto antes. La vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores dice que Estados Unidos sigue una política de priorizar sus propios intereses y que está obsesionado con la búsqueda de una seguridad absoluta, que eso daña el equilibrio y la estabilidad estratégica global. Para Rusia, en cambio, este es un asunto soberano de los Estados Unidos, según la única declaración del vocero del Kremlin. Trump defiende el proyecto, espera que tenga la capacidad de interceptar misiles, incluso si son lanzados desde el espacio. Asegura que China y también Rusia tienen armas ofensivas en el espacio que pueden hacer a Estados Unidos vulnerable a un ataque. La cúpula dorada reforzará los actuales sistemas de defensa estadounidenses y funcionará como la cúpula de hierro que tiene Israel para detectar, interceptar y destruir cohetes y misiles lanzados, por ejemplo, desde Gaza, Irán o Yemen, pero en dimensiones mucho mayores, dada la extensión del territorio estadounidense, y más aún porque Trump ha dicho que incluso a Canadá le interesa estar protegida. La cúpula dorada costará $175.000 millones y Trump dice que estará lista para cuando termine su mandato en 2029. Una histórica edificación en China se derrumbó parcialmente frente a decenas de visitantes. El techo de la Torre del Tambor en Fengyang, un sitio patrimonial de 1375 durante la dinastía Ming, colapsó, provocando un estruendo que alarmó a los turistas. El área permanecerá cerrada al público mientras se evalúan los daños. El monumento había sido sometido a un proceso de restauración en el 2024 con un costo cercano a $500,000. 18 mujeres fueron rescatadas de una red de trata de personas en España. Las víctimas eran explotadas sexualmente en clubes nocturnos las 24 horas del día, 7 días a la semana. La policía realizó operativos en locales de Murcia y Albacete, donde detuvieron a 11 integrantes de la banda criminal. Incautaron celulares, dinero en efectivo, armas y cocaína. Las mujeres fueron captadas en países de Latinoamérica con falsas promesas de trabajo, eran obligadas a prostituirse y las usaban además para la venta de estupefacientes. Y luego de la pausa, más de 1.000 personas asistieron hoy a una feria laboral organizada en Guayaquil. Algunos de los interesados llevaban 2 años sin trabajar. Más de 1.000 personas asistieron hoy a la feria laboral organizada en el Palacio de Cristal de Guayaquil. Llegaron desde distintos puntos de la ciudad con un mismo objetivo: conseguir trabajo. María Gabriela Carpio nos cuenta que 23 empresas participaron y solo había 200 plazas disponibles. El movimiento comenzó antes de las 8 de la mañana en los alrededores del Malecón Simón Bolívar de Guayaquil. Afuera del Palacio de Cristal, más de 1.000 personas llegaron con una carpeta en mano, en busca de un empleo en la feria laboral de la primera Convención de Desarrollo Económico
e innovación. Lleno de expectativa, Alex madrugó a imprimir 15 hojas de vida. Como asistente contable, sé también algo de recursos humanos, pero de ahí, ¿cómo se llama? Hay que ver, pues no, qué posibilidades hay. Ofelia llegó desde Bastión Popular. Tiene 38 años, es ingeniera comercial y lleva 2 años desempleada. En ese tiempo ha sobrevivido con un emprendimiento de uñas, pero hoy vino con una decena de currículos y disposición total. Muchas veces nos limitan por la edad que uno tiene, pero somos personas que tenemos la experiencia y las ganas de trabajar. Denise dejó a su hijo de 2 años con su madre para poder asistir. Estudió administración de empresas, pero ahora está dispuesta a trabajar en otros campos. ¿Por qué no arriesgarme en otra área que no sea la mía? Por eso mismo es el reto. Sueldo básico, lo que uno todo quiere para su canasta básica. Como ellos, muchos llegaron con experiencia y con títulos profesionales, pero sin un espacio en el mercado. Tengo título en licenciatura en educación parvularia y también algunos cursos en educación especial. No se trabaja en lo que se gusta, sino en lo que da. Mis hijos están grandes también, pero igual no vale quedarse sin hacer nada. Siempre he trabajado de administrativo y ahorita lo que venga. Esta jornada concentró a 23 empresas que ofrecían 200 vacantes en áreas como tecnología, soporte técnico, atención al cliente, ventas y asistencia administrativa. Las entrevistas se hacían en el sitio y con filtros rápidos. Aida es jefa de recursos humanos de una compañía y en apenas 1 hora entrevistó a 10 aspirantes. Mucha gente joven, deseosa de aprender y también personal, aspirantes maduros. Todo es bienvenido. Algunos de los candidatos se fueron con entrevistas agendadas, otros con la promesa de ser llamados. En el camino incierto del desempleo, hoy ellos al menos intentaron abrir una puerta. El Club Rotario Quito Sur rehabilitó su centro médico y uno de capacitación profesional en Calderón, en el norte de Quito. Ambos estarán abiertos al público, empezarán a funcionar este jueves. Diego Puente estuvo en el último día de trabajos, cuenta la historia. En este centro médico de Carapungo, que pertenece al Club Rotario de Quito, están ajustando los últimos tornillos de las puertas de ingreso y de las sillas odontológicas. Estuvo abandonado cerca de 13 años y este miércoles será reinaugurado. Atenderá desde el jueves en 6 consultorios de medicina general, pediatría, odontología, ginecología, psicología y acupuntura. Para rehabilitarlo, los albañiles y voluntarios curaron la humedad de paredes, pusieron algunas capas de pintura hospitalaria y cambiaron las instalaciones eléctricas y cañerías. Las sillas, camas ginecológicas, papelería y aparatos médicos fueron donados. El consultorio de pediatría es una donación de la esposa de un pediatra y cuando él falleció hace 7 meses, ella nos donó todo el consultorio, con las balanzas de los bebés. El Club Rotario espera atender a cerca de 1.200 pacientes cada mes. Cobrará entre $8 y $10 la consulta. También se rehabilitó un centro de capacitación que oferta cursos de inglés, panadería, corte y confección, computación, cocina y cuidado de adultos mayores. Cómo levantarlos, cómo asearlos, sin perjudicar nuestra salud, nuestra columna, con las posiciones adecuadas. Está dirigido a jóvenes y adultos que necesiten capacitarse y acceder rápidamente al mercado laboral. Se entregan certificados luego de superar 50 horas de clase. Su valor está entre $40 y $50. Las inscripciones se recibirán en el centro de capacitación desde el lunes y las clases empezarán el 1 de junio. El centro médico y el de capacitación se solventan con donaciones, convenios con otras instituciones para formar sus profesionales y las tarifas que paga el público. 24 de mayo, de héroes y pausas. En 3 provincias de Ecuador se impulsa el agroturismo. Carchi, Loja y Los Ríos se preparan para recibir a los turistas para experimentar la vida campestre, alimentar a los animales de granja, cosechar frutos, cabalgar y tostar café en leña. Conozcamos las alternativas. El agroturismo abre un abanico de alternativas para que los visitantes vivan la cotidianidad del campo y conecten con la naturaleza. Televistazo presenta 3 de estas opciones: Carchi, Loja y Los Ríos. La hacienda Gonzabal está en la parroquia Chantaco, a 45 minutos de la ciudad de Loja, en el sur del país. En sus 60 hectáreas se encuentran 3 viviendas construidas hace 400 años. Cada rincón transporta a la época colonial por su fachada, candelabros, baúles y otros objetos como este tocadiscos centenario. En el sitio destaca una capilla antigua. En medio del silencio se revelan sus reliquias.
La aventura continúa en el campo. Los visitantes pueden cosechar limas, chirimoyas, limones y verduras. Participan en la preparación de pan en horno de leña, tuestan el café y elaboran granola en una paila de bronce. Los niños se divierten en la granja alimentando aves y recolectando huevos. En la parroquia El Carmelo, a 45 kilómetros de Tulcán, en Carchi, un humedal de 6 hectáreas revela colores y sonidos en una travesía de 2.5 kilómetros. Rodeados de un bosque primario y cobijados por el sonido de la quebrada Frontales, que forma un riachuelo entre la vegetación. Son 2 horas de caminata con un guía que enseña sobre la flora, como la guayusa, anturios, helechos gigantes, árboles como polilepis, pumamaqui, encino y aliso. En el camino, pequeñas figuras de duendes evocan leyendas que se relatan como parte de la experiencia. Dejar todo ese estrés de la ciudad y venir acá y pasar un ratico muy agradable con nuestra familia. Entre árboles que resguardan el sendero, se deja atrás el humedal para adentrarse en la finca agroturística San Vicente, donde se conoce más sobre la agricultura ecológica. Tenemos sistemas silvopastoriles, tenemos estaciones meteorológicas. El recorrido finaliza con una vista privilegiada desde un columpio de 18 metros de altura. El turismo rural se promueve en la hacienda Los Prados, al sur de Baba, en la provincia de Los Ríos, donde las familias viven una jornada de agro costeño, alimentan a los animales de granja como gallinas, cabras y vacas que también pueden ordeñar. Las cabalgatas en el campo y arrear el ganado son parte de la aventura. Los grupos se fotografían con iguanas y llamas y finalmente se divierten con juegos tradicionales. El horario de nuestro día de campo es desde 11 de la mañana hasta 4:30 de la tarde. Todas estas opciones de agroturismo esperan recibir a cientos de turistas en los 3 días de feriado.